Génesis 37:1 dice lo siguiente: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, y informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Oremos. Padre, gracias por tu preciosa y poderosa palabra. Ella es para nosotros, Señor, poder, enseñanza, dirección, alimento, fortaleza. Y tu palabra, Señor, no pasará. Estará con nosotros por la eternidad. Gracias, Padre, Señor, por tu presencia, por la dirección de tu Espíritu Santo y por el poder de tu palabra. Ahora ministra cada una de nuestras vidas, porque te necesitamos, Señor. Necesitamos más de ti, más de tu palabra y más de la administración y la revelación de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Una cosa que me llama mucho la atención, hermanos, en la palabra del Señor, aparte de otras tantas cosas, es el hecho de que en las familias que Dios usó o en las cuales Dios obró en su palabra, ninguna de ellas era una familia perfecta. Y te hago una pregunta para empezar. ¿Tu familia es perfecta? Si levanta la mano, después te voy a preguntar cómo va. Porque las familias perfectas no existen. Todos tenemos nuestras cositas, nuestros problemillas, nuestras diferencias. Y en el caso de la vida de José y su padre Jacob, que nosotros hemos visto en el año pasado, ¿no? En el año 2024, que robó la primogenitura, por decir de alguna manera, a su hermano Esaú, después tuvo que huir y entonces trabajó muchos años, volvió, se puso en paz con su hermano y ahora estaba viviendo en la tierra de Canaán junto a todos sus hijos, junto con sus esposas. Y aquí encontramos una familia normal y corriente. Si nosotros vamos a analizar la vida de Jacob, vamos a ver que Jacob no era un hombre perfecto. Era un hombre de fe, es uno de los patriarcas, ¿no? del reino de la nación de Israel, es uno de los patriarcas de la nación de Dios, ¿no? Abraham, Isaac y Jacob, pero no era ni mucho menos un hombre perfecto. Así como no lo era Abraham, así como no era Isaac, así como no eres tú, así como no soy yo. Porque hombre perfecto solo ha existido uno y su nombre es Jesucristo. Entonces, al mirar la palabra de Dios y ver y encontrarnos entonces con la familia de José y la vida de José, nosotros sí vamos a encontrarnos con un hombre de fe, un hombre recto, un hombre que Dios usó para un gran propósito, pero también vemos que los hombres de Dios, los siervos del Señor, no nacen siervos, sino que se hacen en el proceso de Dios, ¿no? Y aquí José no es diferente. Si nosotros vamos al libro de Génesis, si en tu casa quieres ir leyendo, quieres ir estudiando, ¿no? Buscando, del 37 al 50 del libro de Génesis, del capítulo 37 al 50, que es el último de Génesis, son 13 capítulos, vamos a encontrar la vida de José, la vida de Jacob, o más bien el final de la vida de Jacob y la vida de José y de sus otros hijos. Entonces, era una familia llena de problemas. Bienvenido al mundo real. Las familias tienen problemas. La mía, la tuya y la familia del Señor también.
¿O la familia del Señor es perfecta? Donde hay un ser humano no hay nada perfecto, porque nosotros los seres humanos no somos perfectos. Entonces, si nosotros vamos al relato, por hacer así un resumen, vemos con el texto que yo he leído a un padre que consentía a su hijo porque había nacido en la vejez, decía que era el más amado de todos sus hijos, lo declaraba con sus palabras y con sus actitudes, hizo para él una túnica de diversos colores. Vemos a un hijo consentido, vemos a hermanos resentidos y desplazados, y vemos un contexto que es la fórmula perfecta para el desastre. Porque donde hay padres equivocados, hijos consentidos y hermanos resentidos, lo que va a ocurrir son problemas, dificultad. Pero la gran verdad es que Dios no está buscando familias perfectas y mucho menos hombres y mujeres perfectos. Por eso te invito ahora mismo, en este momento, a que hagas una confesión a la persona que tienes a tu derecha y tu izquierda. Dile, yo no soy perfecto. Y si piensas que lo eres, te invito a que recapacites. Muy bien. Si Dios no está entonces buscando a familias y personas perfectas, ¿qué es lo que está buscando Dios? Lo dice la palabra. Un corazón sincero y dispuesto. Un corazón que se humilla y una vida que está dispuesta a humillarse en su presencia y a creerle y a depender de Él todo el tiempo. Entonces, teniendo el texto base que hemos leído, los primeros versículos del libro de Génesis, vamos a ver que Jacob tenía 12 hijos, uno de ellos era José, y vemos que el comportamiento entre José y los demás hijos no era bueno, porque se suponía que José era el que iba a mirar a sus hermanos, que eran hijos de otras esposas, a ver lo que estaban haciendo, y corría a su padre a contar lo que ocurría. Los chivatos no les gusta a nadie, ¿verdad? Pero era lo que hacía José en este momento. Hay que tenerlo presente que era solamente un adolescente, tenía 17 años. Y aunque hay adolescentes presentes, cuando nosotros somos adolescentes creemos que lo sabemos todo y que ya lo tenemos todo hecho. Pero la vida nos va a enseñar que no es así. ¿Verdad, los adultos? Sí. Entonces, José era en este momento solamente un joven adolescente. Y cuando nosotros vamos a mirar, una de las características de la vida de José era el hecho de que era un hombre que estuvo toda su vida relacionada con los sueños. Entonces pregunto, ¿hay sueños de Dios para nuestra vida? No estoy hablando de que yo tenga un sueño espiritual en Dios. Estoy preguntando si Dios puede darme a mí y a ti sueños espirituales. ¿Sí o no? Pues sí, la Biblia dice que sí. La vida de José está relacionada con sueños que Dios le dio. Ahora, ¿todos los sueños son de Dios? Pues no, hermano, a veces un sueño que tú has tenido puede ser el sueño del huevo frito. Pastor, ¿qué es eso del sueño del huevo frito? Bueno, yo me he hartado y me he tirado a la cama, me he ido a dormir y he soñado con muchas cosas, e incluso creo que algunas son de Dios, pero hay que discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Conozco a una persona que soñaba mucho en una iglesia y que cada semana tenía un sueño de parte de Dios para entregar. Ese en parte puede estar bien, pero a veces nosotros fácilmente confundimos lo que es de Dios y lo que es de la carne. Pero en este caso específicamente, nosotros sabemos
que los sueños que tuvo José, todos fueron sueños de parte de Dios, porque Dios tenía un propósito para su vida. Dios tenía algo que hacer con él y con su familia. Entonces, Dios iba a usar a este joven, a este adolescente, porque Dios usa a los adolescentes, a los jóvenes, incluso a los niños, como Samuel, que Dios llamó cuando tenía solamente 8 años. Dios usa a quien quiere, cuando quiere, donde quiere, de la manera que quiere, porque Él es el Señor. Entonces, vemos que la característica de la vida de José es que está involucrada con sueños. Y cuando vamos al versículo siguiente del texto que hemos leído primero, vamos al primer sueño que ha tenido José. Y dice lo siguiente, Génesis 37:5. Soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Antes de entrar en el tema, pregunto, ¿debería de haber contado José su sueño a sus hermanos? Y ahí dejo la pregunta en el aire. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, reinarás tú sobre nosotros, y señorearás sobre nosotros. Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños. Y aquí viene algo interesante. Y de sus palabras. Entra algo muy importante aquí, hermano, es lo siguiente. El hecho de que cuando Dios nos dé un sueño, en este caso no hacía falta revelación del sueño, porque los mismos hermanos de José entendieron al primer momento lo que significaba el sueño. Dios le había dado a José, Dios tenía propósito con el sueño, pero no siempre cuando Dios te habla a ti y me habla a mí, significa que eso debe de ser revelado a otros. Si quieres hablar con alguien de un sueño que consideras espiritual y que consideras algo de parte de Dios, ve a hablar con una persona madura de fe. Y voy más al grano diciendo, primero habla con tu pastor, antes de salir hablando con los demás, diciendo que es un sueño de parte de Dios. ¿Por qué? Porque aquí vemos claramente que la revelación del sueño, aunque tenía propósito de parte de Dios, no fue la actitud más sabia. Pero vamos a ver algunas cositas. La primera, voy solamente a citar, no voy a leer. Génesis 39:2, 39:21 y 39:23 repite una frase muy importante que va a decir que Jehová estaba con José en el 39:2. En el 39:21 va a decir Jehová estaba con José y lo va a decir también en el 23. ¿Estaba Dios con José desde el primer momento cuando le entregó el primer sueño? Sí. Pero no significa que si Dios está con nosotros, aprueba todo nuestro comportamiento. Tenemos que tener presente una cosa más y volver a recapacitar. Estamos hablando de un joven, de un adolescente, de una persona con poca experiencia de vida, que estaba haciendo algo que consideraba correcto en este momento. Si me permiten, hermanos, yo imagino un poquito, y ahí no estoy hablando de la palabra, sino de mi imaginación, que incluso José iba un poquito de chulería, como que diciendo, Dios me ha dado un sueño, que vosotros me vais a servir a mí. Pero hay un problema. Cuando Dios nos habla, nos ministra, nos entrega una profecía, nos da un sueño o nos hace una promesa personal, tenemos nosotros la tendencia de pensar que en el día siguiente Dios va a realizar lo que nos dijo. Y ahí nos olvidamos de que Dios es eterno y que la palabra de Dios dice lo siguiente, que para Dios un día es igual a 1000 años y 1000 años igual a un día.
Mira si son años, 1000 años, que nosotros no llegamos a vivir ni 100, y los que pasan de 100 poco. Pero dice la palabra que un día igual a 1000 años y 1000 años igual a un día para el Señor. Entonces Dios es eterno. Y el tiempo para Dios no va como va para nosotros. A veces cuando Dios nos habla algo pensamos, mañana Dios va a hacer. Y yo estoy casi seguro de que José pensó eso. Mañana yo voy a ser Señor de todos ellos. Pero estaba equivocado. Porque no era así. Hay algo que Dios tiene que hacer en tu vida y en mi vida antes de entregarnos la promesa. Y es trabajar en nuestro carácter. Trabajar con nosotros en el tiempo de la espera para que podamos alcanzar la promesa. Entonces, aquí vemos claramente a una persona que no supo administrar la información que estaba recibiendo del Señor. Y yo hablo por experiencia personal. Yo me acuerdo de los primeros años después de convertido, cuando el Señor empezó a hablar conmigo y con mi esposa en relación a las visiones, y Dios habló, y no una ni dos veces, habló muchas veces. Pero lo que pasa es que mientras Dios va hablando, también nos hace esperar, va trabajando nuestro carácter. Pero hay que saber administrar la información y la promesa de Dios en tu vida y en mi vida. ¿Dios tiene promesas para tu vida? ¿Sí o no? Las tiene. La Biblia está llena de ellas. Pero aparte de eso, Dios también tiene promesas y sueños personales para cada uno de nosotros. Porque como decía Olga al principio, mi esposa, ella estaba hablando de que Dios se alegra en realizar los sueños de sus hijos siempre y cuando no va en contra de su palabra, por supuesto. Y yo, los que son padres, pregunto, ¿tú no te alegras, hermano, de poder ayudar a tu hijo a alcanzar o realizar un sueño? Siempre y cuando es un sueño bueno, por supuesto. Claro que nos alegramos. Y si nos alegramos nosotros, que somos fallos de pecadores, mucho más el Señor. Lo que no significa que Dios va a realizar todos los sueños de nuestras vidas, como se dice por ahí. No. Pero Dios sí se alegra. Volviendo, Dios estaba con José. Los sueños que había tenido José, o el primer sueño, era de Dios. Pero él se estaba equivocando y no estaba administrando bien lo que Dios le estaba hablando. Hermano, quiero decir algo que creo que es importante para la vida espiritual. Hay cosas que Dios va a hablar a tu vida y a mi vida que no se debe de decir a nadie. Hay cosas que son entre tú y Dios y nadie más. Entonces hay que tener eso muy claro. No podemos todo lo que recibimos salir repartiendo. No, cuidado. Porque a veces lo que Dios está hablando solo para mí. Porque un padre, yo no puedo hablar por experiencia porque solo tengo un hijo, pero entiendo de que un padre no trata igual a todos los hijos en el sentido del trato, porque este es muy activo, este no, es muy pasivo, este habla mucho, este no habla nada. Entonces el padre o la madre va a tratar cada uno de sus hijos como los conoce. Así es también Dios contigo y conmigo. Dios no va a hacer exactamente lo mismo en tu vida que en mi vida, aparte de la salvación, de la redención, de los fundamentos de la fe. Dios tiene un proyecto específico para la vida de cada ser humano. Específico. Y para conocerlo hay que buscar el rostro del Señor. Pero también hay que saber administrar lo que Dios nos dice. Pero volvamos al comportamiento de José. José era un niño consentido. Pero pastor, José era un niño consentido. Sí lo era.
porque el padre le consentía en todo, porque nació en su vejez. Y yo aquí, pensándonos que el padre trataba a su hijo como trata el abuelo al nieto. Pues el trato del abuelo con el nieto no es el mismo que el padre con su hijo. Pero como nació a la vejez, José era consentido por su padre. E incluso el padre decía que era el más amado de todos los hijos. Pregunto, ¿está actuando bien Jacob cuando dice eso? ¿Hay hijos preferidos? Yo puedo decir, yo y mi esposa podemos decir que nuestro hijo es nuestro hijo preferido. Solo tenemos uno. Pero si tú tienes más que uno, tú no puedes decir eso, pues en el momento que lo digas, el otro se va a entristecer. Y entonces, ¿Jacob está actuando bien aquí? No, no está actuando bien. El niño era consentido, y entonces, porque era consentido, entonces, ¿cómo sabes, pastor, que José era consentido? Fácil. Dios no podía haber abierto otro camino para bendecir a Jacob, a José, y llevarlos a Egipto y que él fuera. Dios podía usar tantos otros caminos, pero tuvo que llevar a José primero como esclavo, primero humillado por los hermanos, después como esclavo y después en la cárcel. Si no bastara que era esclavo, lo llevara a la cárcel. ¿Por qué lo hizo Dios así? Porque en el proceso moldeó el carácter del niño consentido en un hombre que ahora sabía el precio de las cosas, sabía el deber que tenía y las responsabilidades que tenía. Este mismo hombre, con el pasar del tiempo, vemos que es un hombre que se convierte en un siervo del Señor recto, que no peca contra Dios y que se esfuerza para hacer siempre lo mejor en la presencia de Dios y para las personas que le rodean. Pero en este momento, con 17 años solamente, es un niño consentido. Y quiero decir una cosa, que nosotros cuando educamos a nuestros hijos, principalmente conociendo la palabra, debemos de educar a nuestros hijos de la mejor manera posible, no como niños consentidos. Porque la Biblia dice, y es muy clara, que a veces hay que usar el ¿qué? En nuestros días nadie quiere decir eso, porque es muy peligroso decir eso, pero la Biblia dice que a veces hay que sacar la vara. La vara significa la disciplina, significa la corrección, significa la instrucción. No significa literalmente pegar a tu hijo, sino enseñarle lo que es correcto y lo que no es correcto. Y principalmente no tomar decisiones por nuestros hijos, sino enseñarles a ellos a que tomen sus propias decisiones. Y desde luego, hermanos, no es una tarea sencilla. Pero ahora el texto sigue. La cosa ya se había complicado. El texto en el versículo de número 8 dice que le aborrecieron aún más por causa de los sueños y por causa de sus palabras. Pero ahí viene el versículo de número 9. Y a veces, hermanos, yo me pongo a pensar y a meditar y digo, Señor, con el primer sueño no estaba bien, tenías que dar otro para que la cosa se complicara aún más. Y Dios es Dios y sabe todo lo que hace, le dio otro sueño a José. Versículo 9. Soñó aún otro sueño. La Biblia no dice cuánto tiempo pasó entre un sueño y otro, pero dice que tuvo un segundo sueño y lo contó a sus hermanos. No debería de haber contado el primero, pero ahora está repitiendo y contando el segundo, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaron a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre, ¿qué hizo? Ahí actuó bien Jacob, lo reprendió y le dijo, tu sueño, que soñaste, ¿acaso vendremos yo, tu madre, tus hermanos, y nos postraremos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia.
Ahora no estaban solamente resentidos, no enfadados, ahora también tenían envidia, porque el sueño había involucrado a los padres. Pero el texto termina con algo muy interesante, diciendo lo siguiente: mas su padre Jacob, que era un hombre de Dios, que era un hombre que había tenido experiencia con Dios, dice el texto que su padre meditaba en eso, porque ya era el segundo sueño. Entonces Jacob ya se estaba dando cuenta, aquí está pasando algo que ahora mismo no estoy entendiendo, pero eso no es normal. Pero la cosa se complica aún más, porque ya con el primer sueño habían tenido problemas, José ahora con el segundo estaba en un lío. Significa decir lo siguiente, hermano, que con el primer sueño no aprendió nada. Y aquí digo algo importante, hermano. Cuando Dios tiene un propósito y un proyecto en nuestras vidas y tiene que enseñarnos algo y permite una situación en nuestra vida para que aprendamos una lección, si nosotros no aprendemos la lección, ¿qué es lo que va a hacer el profesor? Repetir el examen. A veces nosotros, no entendiendo el propósito de Dios, cuando Dios está trabajando en nuestras vidas, entramos en un bucle de examen y reprobación. Examen y reprobación, porque no entendemos lo que Dios está haciendo. Como él no aprendió con la primera lección, viene ahora la segunda y con ella sus consecuencias. ¿Por qué estoy diciendo eso, hermano? Porque a veces hay que mirar los procesos de nuestras vidas y preguntar al Señor: Señor, ¿qué es lo que tú estás haciendo ahora mismo? Porque no lo entiendo. Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Porque no soporto esto que me está pasando ahora mismo. Entonces es importante tener ese discernimiento delante de Dios para no cometer errores como el de José en este pasaje. Si nosotros miramos desde el plan de Dios eterno, vamos a entender que Dios usó cada una de esas circunstancias, cada una de esas situaciones para que se llevara a cabo su plan o su propósito, lo que Dios quería alcanzar y cómo Dios lo quería hacer. Pero a veces nosotros no tenemos que pasar por determinadas cosas para que Dios nos haga llegar donde Él quiere que lleguemos. A veces nosotros pasamos por las cosas para llegar al propósito porque nosotros no entendemos lo que Dios está haciendo. Y en este nuevo año, el año de 2025, que Dios tiene por delante ahora, que vamos solamente por el 5º día, tengamos los ojos espirituales muy abiertos, los oídos espirituales muy abiertos y la mente y el corazón y el espíritu dirigidos por el Espíritu Santo del Señor, en el nombre de Jesucristo, para entender qué es lo que Dios está haciendo. Nos equivocamos siempre cuando no entendemos lo que Dios está haciendo. Entonces, ¿sabe cuánto tiempo tardó para que se empezara a realizar lo que Dios prometió en esos 2 sueños? ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar en la vida de José, que tenía 17, para que llegara a empezar el proceso de Dios? José fue presentado delante de Faraón con 30 años. Ya no era un joven adolescente, era un hombre hecho y derecho. Pero se habían pasado en su vida 13 años, de los 17 a los 30, como esclavo en la cárcel, con Potifar, todas esas situaciones, para aprender que Dios tenía sí un propósito, que él ya lo había entendido, pero que determinadas cosas no debería de hacerlas. Entonces, se pasan
muchos años. Y ahora José no tiene solamente el odio o la envidia de sus hermanos, es que ya estaban hartos de él. Porque yo me imagino que, la Biblia no lo dice, pero la manera como cuenta José el sueño da a entender de que, porque si nosotros vamos al versículo de número 18 del capítulo 37, vamos a leer algo muy interesante. Va a decir, cuando ellos, los hermanos, lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraran contra él, ¿para qué? Para bendecirle. No, dice la Biblia, para matarle. Y cuando alguien está conspirando para matar, siendo hermanos de sangre, es que eso ya estaban, que ya no había más paciencia. ¿Está bien? No, está mal. Pero mira lo que dicen ellos en el 19. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Era el hombre de los sueños. Pero resulta que ahora mismo, por cómo se había comportado, por lo que no había entendido, entonces vemos que los hermanos están totalmente en contra de él. ¿Cómo termina ese primer capítulo y esa situación? No termina bien. Vamos a ver que en el capítulo 37, versículo 27 va a decir, venid, porque querían matarle, y se puso Rubén por medio, diciendo, no hagamos eso, por favor. Y entonces entre habla y conversaciones, lo echaron a la cisterna. Una vez que lo echan a la cisterna, ellos están ahí en conversación y dice la palabra lo siguiente, venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas o los ismaelitas, mercaderes, sacaron a ellos a José de la cisterna, lo trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Sacaron su túnica, la echaron, mataron un cordero, echaron sangre sobre la túnica y después vuelven los 11 a casa juntos, mienten al padre y esconden el secreto durante más de 13 años. Casi más de 20 años esconde el secreto, porque hasta que José se revela a sus hermanos pasan otros 7 o 9 años. Es decir, es un montón de tiempo que esos estaban ocultando al padre lo que habían hecho con su hermano. Actuó mal el padre, actuó mal José, actuaron mal los hermanos, pero aquí había algo que debemos de tener muy presente, que dice la Biblia que Dios estaba con José y que Dios estaba con Jacob y con su familia en medio de los problemas. Y yo aquí saco una conclusión, hermano. Ni mi familia ni tu familia son perfectas, porque no las hay. Y Dios usa familias imperfectas para cumplir su perfecto propósito. Lo que tiene que haber es hombres y mujeres de fe. ¿Perfectos? No. Pero hombres y mujeres que creen a Dios y principalmente que creen a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Muchas veces Dios usa caminos que nosotros no entendemos. No espere entender todos los caminos de Dios. Hay que saber administrar la información que recibimos de parte de Dios. Hay que saber esperar el tiempo de Dios. Hay que saber con quién compartir los sueños de parte de Dios. Aunque Dios haga promesas y revele su propósito para nuestras vidas, Él tiene que prepararnos para asumir las responsabilidades. También hay que tener presente, hermanos,
que en el trayecto habrá problemas. Pero Dios, que es Dios, siempre tiene el control de todas las cosas. Por eso, hermano, quiero decirte una cosa para concluir esta meditación en esta tarde. El año de 2025 no va a ser perfecto, pero en Cristo Jesús va a ser maravilloso. Tendremos cada uno de nosotros nuestras tormentas en medio del camino, pero si sabemos que Dios, aún con nuestros errores, nos transforma, nos moldea, nos bendice y nos hace llegar a donde Él quiere que lleguemos, entonces nosotros podemos disfrutar cada día. A veces, hermano, la gente cuando cambia el año, se imagina que el año siguiente va a ser un año perfecto. Y yo tengo 55. Y de los 55 que he vivido, ninguno ha sido perfecto. Significa que los años perfectos no existen, pero los maravillosos en Cristo sí que existen. Y los podemos disfrutar, siempre y cuando busquemos su rostro en adoración. Te invito a que te pongas de pie.